Este día de la Santa Ana es acertado amanecer entre los muros del otrora cuartel Moncada. Sin embargo, no iniciamos poniendo la mirada en el asalto, aquella madrugada de julio de 1953. Ese nivel de audacia, ese nivel de coraje, de quijotada de estos muchachos ponía muy en peligro la estabilidad de la dictadura. Ellos empiezan a constituir un ejemplo que a Batista le preocupa y lo pone en peligro realmente. Ubiquémonos primero 6 años después del ataque, durante un Consejo de Ministros, donde el 26 de julio se declara Día de la Rebeldía Nacional. Se abría un camino de significados y connotaciones. Es nuestro primer encuentro con el doctor en ciencias Fran Josué Solar Cabrales desde que obtuviera recientemente el Premio de la Crítica Histórica. Sus investigaciones le hacen ya un conocedor de los enigmas de la última etapa de la Guerra de Liberación en Cuba. Buscamos las respuestas de un complejo escenario. Estamos frente al Club de los Oficiales, donde se realiza una de las más breves reuniones del Consejo de Ministros meses después del triunfo de la Revolución. Por iniciativa del doctor Armando Jar, ministro de Educación en ese momento, se habla de declarar el 26 de julio Día de la Rebeldía Nacional. Esto tiene un valor simbólico enorme, teniendo en cuenta el poco tiempo que ha pasado del triunfo. Esos jóvenes que acaban de llegar al poder necesitan construir la simbología y la narrativa de la Revolución Cubana. Tienen sentido de lo histórico, de la historicidad, de la importancia que tiene la tradición histórica en la cultura cubana. Durante la insurrección se ha empleado la simbología mambisa, la simbología de las luchas anteriores como instrumento de movilización en la lucha contra la dictadura batistiana. Pero se dan cuenta que la revolución ha generado también sus propias tradiciones, sus propios símbolos, sus propios imaginarios, su propio imaginario. Y el 26 de julio ocupa por mérito propio un lugar cimero en esa simbología de la revolución cubana. Es la fecha inicial de la rebeldía en Cuba contra la dictadura batistiana. ¿Cuánto no sabemos de aquellos sucesos que nos queda por desentrañar de los complejos años 50? Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Batista ha removido el panorama social con su golpe de Estado. Aprovecha cada minuto las oportunidades y debilidades de los contrarios para ganar terreno. Sin embargo, no está solo en esta lucha de poderes. Intentemos ver el 26 de julio con todas sus complejidades, en un escenario de tensión, beligerancia y luchas políticas. Para Batista, el asalto del cuartel Moncada fue el primer golpe realmente fuerte de impacto que él recibe desde que da el golpe de Estado el 10 de marzo del 52. Hasta ese momento, él no había tenido una oposición seria, real, efectiva, que le hiciera un gran rechazo a la dictadura. A una semana del ataque ya el presidente está en Santiago de Cuba. Le acompaña el ministro de Defensa y otros miembros de su camarilla. Lo sucedido en la segunda fortaleza militar más importante de la isla ha disparado las alarmas del establishment. Hay toque de queda en la región hasta el 12 de agosto, mientras los diarios en sus titulares dan seguimiento al confuso caso del Moncada. A Batista le preocupa más la tan anunciada revolución auténtica que en cualquier momento se iba a producir. Una gran explosión armada financiada por Carlos Prío, porque esta es otra característica de Prío. Prío nunca, durante toda la insurrección contra Batista, vino a dirigir ninguna acción armada. Él siempre enviaba, financiaba, envió dinero, envió armas, pero nunca dirigió personalmente ninguna acción armada contra la dictadura. Fidel organiza este pequeño grupo de manera clandestina, de manera secreta, y realmente el asalto al cuartel Moncada que produce este grupo, que va a ser la primera acción armada contra la dictadura, va a sorprender a todo el mundo. En esta misma explanada realiza Batista una revista militar donde distingue a los oficiales del Moncada, entrega la Cruz de Honor al Regimiento Maceo, rinde honores en el cementerio Santa Ifigenia.
La retórica del entonces presidente intenta minimizar los acontecimientos, una perspectiva que indigna al joven líder del movimiento, quien desde las lomas escucha el discurso de las tropas. Él no se imagina, no le cabe en la cabeza que este pequeño grupo de jóvenes sin armas pueda haber producido esa. Por lo tanto, él tiene que asociarlo constantemente a PRIO. En primer lugar, porque no lo entienden, no puede concebirlo que hayan sido capaces de eso. Y en segundo lugar, porque es una manera también de desprestigiar a ese pequeño grupo de jóvenes y de vincularlos a viejos politiqueros auténticos corrompidos como PRIO y presentarlos solo como marionetas que han sido usados por PRIO, que PRIO los envió a morir en nombre de él. Por eso constantemente él ubica como autor intelectual del asalto del cuartel Moncada a Carlos Prío Soscarrá. Y por eso es que Fidel en el juicio responde y dice, no, el autor intelectual no es ni Prío, no es la ortodoxia, ni siquiera, no es, el autor intelectual es Martí. O sea, no hay compromiso aquí con ningún político anterior, con ningún partido. El compromiso es con Martí y con nuestra historia. Claro que después del ataque al Moncada era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Gran Mas. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. El ejército de Batista construye un relato para justificar entre la población los crímenes y asesinatos que acontecieron días después. Sin embargo, hay sectores de la población que logran identificar la verdad. Los periódicos de la época dejan constancia de la labor de Monseñor Enrique Pérez Serantes, representante de la Iglesia Católica, quien intercede constantemente por los jóvenes moncadistas. El 26 de julio ha dado un giro en el panorama. El 26 de julio de 1953 fue la primera vez que Batista sintió sonar un tiro en contra suya. Batista llegó al poder en Cuba sintiéndose seguro de ser el hombre fuerte en Cuba, de ser el hombre fuerte que dominaba el ejército, el hombre que era recibido en los cuarteles como el hombre de los militares en Cuba, y se sentía seguro, fuerte en el poder, sin nada que lo retara. Y este es el primer reto real que recibe Batista, el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio del 53. Y lo sorprende más y lo impacta más porque lo recibe de donde menos lo espera. Les presentamos algunas complejidades, quizás las más epidérmicas que podamos encontrar en torno a los acontecimientos del 26 de julio. El 26 de julio fue el gran desagravio, fue el guante lanzado al rostro del poder opresor, discriminador, del poder humillante para el pueblo cubano, de la traición a los valores constitucionales, al sentido de la justicia, a la esperanza de la igualdad. Fue borrar la profanación del nombre de Martí en el año de su centenario por aquellos políticos con manos manchadas de sangre y de dinero. Es por eso que el 26 de julio y la figura de Fidel y de Abel, que no era de aquí, y de Renato, que sí lo era, y de todos los que cayeron en el Moncada, fueron el símbolo de esa rebeldía. Fue sin dudas un suceso heroico, impactante, pero no exento de complicaciones, lecciones y obstáculos que trascienden su tiempo. Siguiendo esa lógica histórica, iniciamos una búsqueda rumbo al 70 aniversario del asalto al Moncada. Espero nos siga en este camino.